Bienvenidos. El tema que quiero compartirte hoy lo he titulado Aclarando nuestra mente. Y quiero basarme en la historia de un personaje tal vez no tan conocido, pero muy interesante en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Antes de esto quiero contarte una parte del cine. Tú sabes que hay películas que empiezan desde el final, ¿verdad? Empiezan desde la última escena y luego, conforme va creciendo la película, van entendiendo todos los puntos por el cual llegaron a ese final anunciado. Pues yo quisiera hacer algo hoy con esta prédica también. Quiero empezar narrándote la historia de un verso en la parte final de la historia de Jesús, cuando Jesús acaba de morir en la cruz y fue sepultado. Acompáñame a ver el libro de Juan en el capítulo 19, verso 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilatos fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. No sé tú, pero yo creo que la persona que va a estar cerca de ti en tu funeral es alguien muy importante. Y seguramente las personas que visitan a un funeral o un entierro de alguien es porque tenían una relación cercana. La Biblia narra este evento de José de Arimatea, ¿verdad? Que era un discípulo en secreto, pero también narra de otro personaje que estaba presente que se llama Nicodemo. Y Juan aclara algo interesante en este versículo, y es el que debía visitado de noche a Jesús. Yo no sé tú, pero ahorita que estamos en cuarentena y en toque de queda, algo que no hemos tenido es una visita de noche, ¿verdad? Una visita de noche o ir a visitar a alguien o salir en la noche, tenemos que estar en nuestras casas resguardados. Pero qué interesante va a ser cuando ya nosotros podamos salir y ir a visitar. ¿A quién visitarías tú en la noche? ¿Quién sería la persona o la primera persona que vas a ir? Tal vez un amigo, tal vez tus papás, tal vez vecinos o tal vez alguien de la universidad, de la iglesia, no sé. Pero seguramente a la persona que vayas a visitar de noche es muy importante. Pues yo quiero narrarte y quiero basarme esta enseñanza en esa visita que tuvo Nicodemo con Jesús. Y quiero que me acompañes a leer el verso 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera con él. Quiero resaltar algo interesante de la vida de Nicodemo. Nicodemo fue de noche. La Biblia no detalla exactamente por qué fue de noche. Algunos piensan que es porque Jesús estaba muy ocupado y era el momento en donde pues seguramente iba a estar tranquilo en su casa. Otros piensan que era porque a Nicodemo le daba pena, siendo fariseo, que lo vieran conversando con él. Ya sea que fuera por intimidad o por secreto, seguramente tuvieron una plática muy profunda y muy íntima. Muchas veces nosotros, buscamos a Jesús y cuando buscamos de Dios queremos que sea como que fuéramos los más importantes o los únicos en ese lugar. Y quiero decirte que nuestro Padre, dice la Biblia, que toca la puerta a Jesús. Y si tú abres, entra y cena. Jesús le gustaban mucho esas pláticas de uno a uno. Y Nicodemo pues lo sabía y tuvo la oportunidad de llegar ante Jesús y hacerle algunas preguntas. Pero quiero que sepas que ahorita en los versículos que leímos, Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús, sabiendo el corazón de Nicodemo, y como él siempre sabía las intenciones de las personas, sabía que Nicodemo le quería preguntar a Jesús algo sobre el reino de Dios, ¿verdad? Él acababa de afirmar de que los milagros que habían acontecido, y si usted lee Juan capítulo 2, hay milagros como el agua convertida en vino, también el momento en donde él va ante el templo y hace la purificación del templo. Seguramente había muchos milagros, pero Nicodemo dice, tú de plano debes de ser de parte de Dios. No puedes hacer todo esto sin que Dios no estuviera. Y que algo interesante, sabes que muchas personas en el mundo, muchas religiones en el mundo, reconocen que Jesús fue un maestro. Tal vez no lo reconocen como un hijo de Dios, tal vez no lo reconocen como el Salvador o el Cristo,
pero sí todas las religiones del mundo reconocen que Jesús fue alguien que enseñó algo y fue algo extraordinario lo que enseñó. Este fariseo, que era un maestro, lo llama rabí, lo llama maestro y dice, tú tienes que venir de parte de Dios. No puedes hacer esto si Dios no está contigo. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta, pero seguramente él quiso preguntar, como tal vez aquel joven rico que decía, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Verdad? Y Jesús, sin que le haya dado una pregunta, Jesús le da una respuesta. Muchas personas en la actualidad tal vez no quieren lanzar preguntas, pero tienen la misma cuestión, tienen el mismo cuestionamiento. ¿Qué hago para ir al cielo? ¿Qué hago para estar en el reino de Dios? Posiblemente nosotros, como iglesia, debiéramos de estar en paz en este tiempo de pandemia. ¿Y por qué de paz? Pues porque estamos en el reino de Dios, estamos viviendo con nuestra forma de pensar conectada en los principios del reino. Pero muchas personas están fuera y no saben lo que está pasando. Pero seguramente quieren ir donde tú quieres, donde tú vas. Porque han de reconocer, tú tienes algo de parte de Dios. Así como Nicodemo le dijo a Jesús, tú tienes algo de parte de Dios. Yo seguramente quiero eso. Quiero leerte en el versículo número 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y ahí la primera pregunta que le responde sin haber hecho la pregunta. Bueno, decía él, y yo no estaba preguntando esto, pero me parece interesante. Y Jesús, la respuesta que le da es, si no nace de nuevo, no puedes entrar el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Un requisito para poder ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Pero seguramente, al igual que Nicodemo, nos empezamos a cuestionar cosas porque nuestra mente a veces está pensando solo en la lógica humana. Y Jesús, la respuesta que estaba dando es definitivamente una metáfora. Jesús estaba usando como una parábola, como una pequeña metáfora de lo que significa estar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? De hecho, la primera pregunta que ahora sí le hace Nicodemo es, dijo Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo estaba pensando en las leyes de la tierra. Nicodemo estaba pensando en, tal vez no entendí la metáfora, o seguramente te respondo lógicamente. Te respondo desde mi perspectiva humana, desde mi forma de pensar humana, te hago esta pregunta. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, permita una pandemia? ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, me haga que pierda mi trabajo? O que pierda mi parte de mi familia? ¿Cómo es posible esto? Y muchas veces nosotros nos encontramos con respuestas que tal vez no podemos darlas. Pero estamos pensando con la mente de la tierra. Estamos pensando con nuestra mentalidad humana y con lógicas que a veces no corresponden. Te sigo leyendo. Jesús respondiendo esta pregunta directa. ¿Cómo hago eso que tú dices? ¿Cómo puedo entrar yo acaso al vientre de mi madre? Yo te aseguro, dice la Biblia en el versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Quiero hacer hincapié en la palabra Espíritu. Espíritu, si tú te das cuenta en el verso, en una es E mayúscula y en la otra es E minúscula. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu con E mayúscula, Espíritu es. Es interesante que en este verso Jesús le responde de una manera directa. Y Jesús hace poco referencia tal vez a los capítulos anteriores donde Jesús es bautizado y donde nace del bautismo de agua, pero también hay un bautismo en donde el Espíritu Santo reconoce y posa sobre él. Un simbolismo en donde Dios nos está diciendo que no solamente es pertenecer a una comunidad, sino también tiene que ver con el poder que viene en lo alto. No tiene que ver solo con la limpieza, no tiene que ver solo con lo que no debo de hacer y apartarme, como puede significar el bautismo, el decir entro a una comunidad, sino tiene que ver con el poder de Dios. Y eso tiene que ver con nosotros. Nosotros ahorita estamos buscando
nuestra iglesia. Aunque no vamos a un auditorio o a un templo, sabemos de que nuestra iglesia es estas personas por las cuales me conecto, vemos juntos, esta familia a la cual yo pertenezco. Pero no solamente es necesario el agua del bautismo o esa comunidad, sino pertenecer a ese grupo, sino que también es importante que el Espíritu de Dios nos llene de su poder, nos llene de la autoridad que Él nos ha dado para hacer lo que Él nos manda hacer. Y por eso la Biblia dice en el 7, no te sorprendas que haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. ¿Sabes qué es interesante el nacimiento? Hablando humanamente. ¿Y por qué Jesús utiliza esta referencia? Porque tú no puedes, como humano, no puedes el nacer solo. Tú simplemente naces. Tú no tienes el poder de decir cuándo nacer. Simplemente naces. No es algo que viene de ti. De hecho, es la madre la que tiene que empujar, la que tiene que hacer un esfuerzo. Y a veces ahora, pues una cesárea, un médico es que te ayuda a sacar el bebé. Pero en ese entonces Jesús estaba refiriendo que lo que nace del Espíritu es algo que el Espíritu produce. Y quiero entenderte porque Nicodemo en todo este momento, en esta visita que tuvo con Jesús en la noche sin que nadie lo viera, en esa conversación íntima que se me ocurre que sacó un cafecito, unas champurradas, unas galletas, y que estaban platicando los dos, en ese momento Nicodemo empieza a cuestionarse algunas paradigmas que tenía en su mente y empieza a abrirse a posibilidades que no había entendido. Y muchas veces cuando nos encontramos con la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, Él es el Logos, Él es la palabra, cuando nos encontramos con sus verdades, con sus principios, a veces empezamos a abrir ciertas luces, pero también a tener ciertas luchas, a romper paradigmas. Porque Nicodemo le estaba complicando esta conversación, porque no no había nacido del Espíritu. No había entendido de que Dios da esa vida, de que el Espíritu Santo da ese entendimiento, esa forma de transformar tu mente, de entender de que ya nací de nuevo. Eso tiene que ver simplemente con que el Espíritu de Dios nos da el entendimiento de su palabra. Y el entendimiento de su palabra nos hace actuar conforme a ese entendimiento. Versículo 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros nos podemos identificar con esto y decir, pero tú eres maestro de escuela dominical, tú eres líder de la iglesia en el hogar, tú eres un líder de años en la iglesia, pero tú le enseñas tantas cosas a la gente, a tu familia, tú has sido cristiano de toda la vida y no entiendes estas cosas que te estoy hablando tan sencillas? Y seamos honestos, muchas veces aunque llevemos años, aunque llevemos mucho tiempo, hay pequeños principios que no entendemos y que nos cuesta entender, porque en nuestra mente no ha pasado una transformación. Nuestra mente sigue pensando en cuestiones humanas y no creemos en la palabra de Dios, no creemos en lo que Dios está diciendo. Porque Nicodemo se está preguntando, ¿cómo es esto posible? ¿Y cómo se puede? ¿Cuántas veces le cuestionamos a Dios lo que Él nos dice? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Pero por qué estamos así? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y todo el tiempo nos estamos cuestionando lo que Dios nos dice. Tal vez Dios te dijo, y ya te lo dijo, no temas en este tiempo de cuarentena o de pandemia. No temas porque yo estoy contigo. Pero ¿hasta cuándo vas a dejar que salgamos a trabajar? ¿O hasta cuándo vamos a volver a estudiar? Y nos seguimos preguntando hasta cuándo va a ser el momento, o hasta cuándo, o por qué, o dónde. Y caemos en esta actitud de Nicodemo de querer entenderlo. Pero si ya te respondí, tu problema no es entenderlo. Nuestro problema muchas veces es creerlo. Y Nicodemo tal vez ya había entendido esto, pero no lo quería creer. Y Jesús pasa a explicarle un punto importante, y es a empezar a dar un discurso de amor. Y Juan 3 es muy conocido por un famoso versículo, y quiero que lo leamos. Pero empecemos en el verso 11. Dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Cuando habla de ustedes, se refiere a los fariseos. Se refiere a esas personas que, si bien es cierto,
en un momento intertestamentario, que eso no está en la Biblia. Los fariseos surgen con algo positivo. Ellos querían regresar la palabra de Dios a la gente. Querían que la ley se cumpliera. En ese momento el pacto que había era el pacto de Moisés. La ley estaba vigente. Y los fariseos jugaron un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Tenían que cumplir la ley. Pero un grupo de fariseos, celosos de la palabra, empezaron a tener muchos cuestionamientos y empezaron a quererse quedar, inclusive los aspectos espirituales, los humanizaban. La Biblia, los principios de la ley de la Biblia, los fariseos los llevaron a puntos donde también dice la Biblia que ni ellos podían cumplir. Eran exigentes con la ley. Y Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Pero lo que vino a cumplir es, no nos pongamos a medidas que ni siquiera podamos nosotros cumplir. No es legalismo. La ley viene a protegerlos, a dirigirlos y a mostrarles un estilo de vida. Y lo que estos fariseos habían olvidado precisamente es el principio tan sencillo del estilo de vida. Y empezándonos a cuestionar, o empezándose a cuestionar como legalismos religiosos. Y Jesús vino a atacar eso. Jesús vino a darle vuelta a las mesas y a darle un entendimiento a la gente de su reino. Y dice la Biblia, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo no van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús viene y empieza a decir, yo vengo a darles un reino. En este momento que Jesús estaba comenzando su ministerio, está diciendo, yo vengo a darles un reino diferente. Y nadie conoce ese reino. Hasta ese momento habían especulaciones. El pueblo de Israel estaba pensando políticamente en su mente del mundo, o sea, su mente terrenal, un líder político. Estaban pensando en lo que Dios les había prometido a sus antepasados. Pero Jesús viene a demostrar que efectivamente sí iba a cumplir lo que dijo, pero no de la manera que lo entendieron. Y este es un mensaje para nosotros, iglesia. Dios está prometiéndote a ti hacer muchas cosas, pero tal vez no es de la forma que tú piensas que van a hacer las cosas, sino es de las formas en que Dios decide que así sean. Y quiero decirte que la forma en que Dios decide que así sea es mejor de la que podamos pensar. Dios lo que quiere es que nosotros estemos seguros y confiados y creer en cada palabra que Él nos ha dicho, en cada promesa que Él te ha hecho. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que ha dicho de ti, Dios lo va a cumplir, no importando la economía, la enfermedad o los temores que tú tengas. Dios decide sobre tu vida si tú decides creer. Luego de esta charla con Nicodemo, quiero decirte que el famoso versículo en la Biblia, Juan 3:16, que vamos a leer en un momento, se le estaba diciendo a Nicodemo. Se le estaba diciendo a un hombre en una intimidad, en un momento de una plática en la noche. Dice la Biblia en el versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es curioso que Jesús mencione una parte de la Biblia. En Números está detallado este evento cuando Moisés, el pueblo de Dios se rebela, está renegando de por qué había salido de Israel. Y en este momento muchas serpientes habían mordido y la gente se estaba muriendo. Y la gente empezó a clamar a Dios. Habla de, quiero que levantes esta serpiente de bronce en esta estaca y todo aquel que mire será sano. Quiero que entiendas esto. No había mayor esfuerzo que únicamente ver esa estaca. No había que hacer nada más que ver y ser sanado. Y Jesús le menciona este evento que está en Números, en este evento de la Torá, a este maestro que seguramente conocía perfectamente este ambiente. Porque él está pensando, ¿y qué tengo que hacer yo para esto? Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú no tienes que hacer nada, porque nacer no lo puedes hacer. Alguien más lo hace. Y Dios, el Espíritu te va a permitir nacer de nuevo. Y lo que él está diciendo es, así como ese evento de Moisés, donde donde solamente tenían que creer que Dios había dado la respuesta, en un momento donde todas las serpientes estaban atacando, había una solución, había una salida. Quiero decirte que en este momento de pandemia, en este momento de dolor, en este momento de tristeza, de temor, donde muchas serpientes pareciera que nos están mordiendo, la serpiente de la salud, la serpiente de la economía, la serpiente
de lo que sea, de los problemas familiares, Dios siempre levanta una esperanza. Dios siempre levanta una mirada. Y es necesario creer. Y es necesario entender para poder recibir esa esperanza. Por muy desierto que en el que estés mordido por serpientes, siempre se va a levantar un asta con algo encima para que pueda ser salvo. Y esta asta se llama la cruz del Calvario. Pero no solamente la cruz. No quiero que nos quedemos con la cruz, sino con la resurrección de Jesús. Te sigo leyendo. Verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y quiero que veas esto. Este versículo es muy famoso. Y recuerden que se lo estaba diciendo una persona en una plática íntima en la noche. Y quiero decirte que te lo está diciendo a ti. Es el famoso versículo de Juan 3:16. Pero en el 17 establece algo importante. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Aquellas personas que están diciendo este es el juicio de Dios, este es el castigo de Dios, habría que entender y profundizar a qué se están refiriendo. Y claro que Dios ha hecho juicios, no voy a negar esto. Pero me refiero a que Dios viene a salvar, no a condenar al mundo. Porque Él ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que viene a salvarlo. Y lo único que tienen que hacer es creer. Recuerden que aquello que le estaba preguntando a Nicodemo es ¿cómo entro al reino de Dios? ¿Cómo entro a esas verdades en las que tú viste? Porque seguramente Dios está contigo. Y Nicodemo estoy seguro que quería estar con Él. Que quería estar donde Él estaba. Que quería tener lo que Él tiene. Y Nicodemo se estaba haciendo preguntas, pero Dios le dio la respuesta. Y le dijo, te aseguro que si tú no crees y no naces del Espíritu a través de transformar tu mente, a través de creer en tu mente, pues no podrás ser salvo. Pero todo aquel que cree va a ser salvo, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Y termino leyendo esto, en el verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y entonces Jesús da una respuesta a Nicodemo y le deja a él la oportunidad de creer o no creer, le da la oportunidad de acercarse a la luz o de alejarse a la luz. Y todo tiene que ver solamente con lo que creemos. Dios te está pidiendo que te acerques a la luz. Y muchos dicen, no me quiero acercar a la luz porque va a evidenciar las cosas que están mal. Y va a evidenciar las cosas que no están bien en mi vida. Yo te digo, y lo que decía, acércate a la luz. Porque la luz no solamente va a quitar la oscuridad de tu vida, sino va a revelar aquel propósito por el cual Dios te ha llamado. Y Dios te ha formado. Y Dios te ha diseñado. Dios ha hecho esto para que tu vida dé luz y alumbre. Y no que viva en oscuridad. Nicodemo tenía la oportunidad de vivir en esa luz. Y seguramente después de esta plática, Nicodemo algo pasó en su mente. Y él decidió creer en Jesús. En ese momento no había muerto Jesús. Pero capítulos más tarde, o la historia nos cuenta que Jesús muere y que Nicodemo estaba presente. No había resucitado Jesús. Pero estoy seguro que Nicodemo seguía de cerca cada uno de los pasos. Y Nicodemo había cambiado su mente a través de una plática, en una plática íntima de noche. Yo te quiero invitar hoy a que, así como Nicodemo vivió, que te acerques a Dios, le hagas cualquier tipo de preguntas y Dios te va a dar respuestas aún de lo que no has preguntado en tu vida. Y esas respuestas que Dios te va a dar, al momento de tú creerlas, va a hacer que en tu mente algo cambie. Va a ser una transformación en tu mente y que puedas entender el reino de Dios. Porque la pregunta de Nicodemo era ¿cómo entra el reino de Dios? Jesús le dijo, cambia tu manera de pensar. Cree en mí y no pienses humanamente, sino pienses en lo que el Espíritu, con E mayúscula,
hace en tu vida. Déjame orar por ti para que puedas reflexionar en lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. Y que puedas preguntarte y decidir creer, aunque sea loco humanamente, creer en las promesas y la esperanza de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero pedir que tu palabra siempre nos transforme. Padre Santo, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte. Y gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo para que nos revelara todas aquellas cosas que ahora conocemos. Hoy queremos decidir que tu Espíritu nos bautice y nos haga entender aquellas cosas para que podamos nacer de nuevo. Para que todo aquel que cree en que tú fuiste enviado, y no solamente es para empezar la vida cristiana, sino para continuar viviendo en santidad, en pureza, en amor y en una vida sobrenatural. Te damos gracias, Señor. Y te pido que nos hagas transformar nuestra mente, encontrarnos contigo y que tú puedas responder a aquellas preguntas que tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por estar siempre con nosotros y seguiremos compartiendo de la palabra de Dios con una finalidad, que tu mente sea transformada. Bendiciones.